Muy buenos días. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo pasaron esta semana? Agradecemos a Dios porque cada día Él ha cuidado de nosotros, porque día tras día ha enviado su gracia, su misericordia, que nos ha sustentado, que nos ha ayudado. Y aunque enfrentamos distintas circunstancias, unas que nos alegran y nos emocionan, otras que nos generan preocupación o angustia. En medio de todo esto, miramos siempre al Señor, recordando que nuestra esperanza y nuestra seguridad son siempre en Él. Hace 15 días iniciamos una serie de enseñanzas y reflexiones. ¿Recuerdan cuál es el tema que iniciamos? Las disciplinas espirituales, o también conocidas como las disciplinas cristianas. Y hablábamos de estas disciplinas como la manera de ejercitar nuestro espíritu, como la manera de perfeccionar nuestra vida de relación con el Señor. Y hemos dicho, y lo seguiré recordando, que estas disciplinas no dan salvación. La salvación es un regalo del Señor. Cristo en la cruz dio salvación para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que le reciba como Señor y Salvador de su vida. Pero encontramos en la Escritura que el Señor nos salvó para que nosotros crezcamos en Él, para que nosotros seamos perfeccionados en Él. En ese sentido, las disciplinas espirituales nos ayudan a vivir en dependencia del Señor. Nos ayudan a vivir conscientes de nuestro camino día tras día. Es así que empezamos la semana anterior a mirar de una manera mucho más específica disciplina a disciplina. Hace 8 días, ¿recuerdan cuál fue la disciplina de la que hablamos? La palabra. Hablamos de la palabra y hablamos de ella como el hecho de estudiarla, de meditarla, de reflexionar en ella y sobre todo de poder obedecerla. Y hablamos también de una aplicación que estamos en proceso de perfeccionamiento, que como propósito tiene recordarnos y facilitarnos relacionarnos con esas disciplinas. Si usted tiene ya otros elementos con los cuales ejercita la disciplina, perfecto. Sencillamente ponemos a su disposición una herramienta que nos sirve y nos ayuda. Pero luego hablaremos más al respecto. El día de hoy vamos a ver la segunda disciplina de nuestra serie, la cual es la oración. ¿Cuál es la segunda disciplina de la que vamos a hablar? La oración. Entendiendo por oración el vivir en diálogo constante con Dios. Y quiero invitarle para que me acompañe en su Biblia a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es un texto larguísimo. Esta semana el versículo de memorización está difícil. ¿Qué dice nuestro texto de hoy? Orad sin cesar. ¿Cuántos se lo aprendieron ya? Muy bien, entonces ya sabe que el versículo a memorizar esta semana, chulito. Orad sin cesar. Nosotros encontramos que la oración es esa disciplina por medio de la cual, con la ayuda del Espíritu Santo, aprendemos a vivir en comunión constante con el Señor.
Por medio de la oración aprendemos a centrarnos en la voluntad de Él. Y por medio de ella somos fortalecidos para nuestras luchas espirituales. La semana anterior veíamos la importancia de ejercitarnos en la palabra. Hoy es fundamental recordar que debemos ejercitarnos en responder a Dios hablando con Él. La palabra es la voz de Dios para nosotros. Por medio de la oración, nosotros podemos presentar delante de Él nuestra voz, nuestra petición, nuestros ruegos. Y en combinación de la oración y la palabra, me gustaría que pudiéramos entender estas dos disciplinas, la palabra y la oración, como si fueran las piernas del cristiano. Una pierna es la palabra y la otra es la oración. Estos dos elementos nos sostienen y nos permiten caminar y nos permiten avanzar. Cuando pensamos en la oración, deberíamos entender que la oración nos da un privilegio, pues por medio de la oración tenemos línea directa con nuestro Señor. Más importante que cualquier político, más importante que cualquier empresario, que cualquier persona influyente en medio de nuestra sociedad. Nosotros sabemos que Dios es el Señor sobre todas las cosas. Y por medio de la oración tenemos la oportunidad de conectarnos directamente con Él. Lo interesante de esto es que a pesar de que tenemos línea directa con nuestro Señor, muchos de nosotros no usamos esa alternativa. O probablemente la usamos exclusivamente en situaciones de emergencia. Ay, ¿verdad que tenemos que orar porque las cosas están saliendo mal? ¿Verdad que tenemos que orar porque ya nos dijeron que esto se va a poner peor? Porque me dijeron que voy a morir, porque me dijeron que... Y cualquier mala noticia entonces parece que nos recuerda que ahí sí está el Señor. Pero cuando pensamos en la oración como disciplina, deberíamos pensar en un hábito, en una práctica que debemos ejercitar día a día. Y en la medida que la ejercitemos, será cada vez mucho más natural en nosotros. Será parte de nuestra cotidianidad. El texto que acabamos de leer, encontramos que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, da la oración como una orden. La oración es para nosotros un mandato constante, porque Pablo dijo: orad sin cesar. Eso indica que cada creyente debe, en medio de su diario vivir, entender que estamos en comunión con Dios, en conexión con el Señor. Nosotros creemos y lo decimos que Dios está en todas partes, pero vivimos como si lo ignoráramos. ¿El Señor está en su casa? Sí. ¿Él está aquí? Sí. Cuando estamos en el transporte público, ¿está el Señor? Sí. Por lo tanto, donde quiera que estemos, debemos ser conscientes que está
presente y que podemos hablarle. Y cuando pensamos entonces en la oración como algo constante, no deberíamos entender como el hecho de que deberíamos estar hablando palabras todo el tiempo. Porque si debo orar sin cesar, entonces ¿cuándo puedo detenerme en la oración? Pues nunca. Entonces ¿debería estar siempre diciendo palabras? No, no se trata de vivir en una práctica de repeticiones o de palabras muchas veces sin sentido. Esta instrucción de orar sin cesar es una instrucción que debería hacernos conscientes de tener en nosotros una actitud continua de comunión y dependencia de nuestro Señor. De tal manera que en el transcurso de nuestro día podemos acudir a Él. Te levantas, tienes línea directa con Él. Estás bañándote, tienes línea directa con Él. Estás saliendo de tu casa, estás llegando al trabajo, estás en medio de una situación difícil. Allí está el Señor. Que nuestra actitud siempre sea esa de sabernos en comunión y en conexión con Él, de tal manera que recurrimos a Él en todo momento. Deberíamos pensar en la oración como la respiración. Yo no sé si usted piensa en su respiración a lo largo del día. Y yo no sé si usted hoy está aquí preocupado por respirar o se le olvidó respirar. Pero la respiración, consciente o no, está presente. Y qué terrible si ya no está. Cuando empieza a faltar, nuestro cuerpo lo empieza a evidenciar. ¿Y qué pasa si no respiramos? ¿Qué pasa si no respiramos? Morimos. Morimos. Así como el Señor habló a su pueblo que cuando iban a entrar a la tierra prometida por medio de Moisés, les recordó que Él fue quien los llevó al desierto y los hizo tener hambre. Le dijo, para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué? Vivirá el hombre. Yo tengo que alimentar mi espíritu con la palabra de Dios para tener vida. Pero también tengo que estar en conexión con el Señor para tener vida espiritual. Vivimos en relación con el Señor. Para nosotros, como la respiración, la oración debería ser algo vital para nuestra alma. Algo fundamental. Pero cuando pensamos en esto, ¿qué refleja realmente en nosotros nuestros hábitos de oración? ¿Qué dice de nosotros nuestra conciencia respecto a la oración? Porque si yo pienso que no necesito orar, consciente o inconscientemente le estoy diciendo al Señor que no lo necesito, que yo me basto, que soy autosuficiente.
¿Será que no necesitamos al Señor? No sé usted, pero yo lo necesito. Mi vida espiritual sin Él perece. Por eso, cuando nosotros somos conscientes de la oración como algo vital, pues entonces empezamos a cuidarlo, a cultivarlo, a practicarlo. Le invito para que me acompañe a Efesios capítulo 6. Versículo 18. Desde el verso 10, el apóstol Pablo viene hablando de la armadura del cristiano. Y nos dice sobre la necesidad de vestirnos, la necesidad de fortalecernos en el Señor. Y llega al versículo 18 y en ese contexto nos dice el apóstol Pablo: orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Y dice: con toda oración y súplica. Cuando el apóstol Pablo nos dice en todo tiempo, deberíamos entender que debemos orar cuando las cosas están bien. Y debemos orar cuando las cosas están mal. No solamente oramos en tiempos de crisis. Qué triste es que muchos de nosotros solamente acudimos a la oración cuando tenemos una emergencia, cuando tenemos una situación que nos agobia. Pero la invitación de la Escritura es que en todo tiempo, estando las cosas bien, estando las cosas mal, teniendo lo necesario o faltando todas las cosas, debemos aprender a estar en conexión con Él. Y dice el apóstol Pablo que esa oración en todo tiempo también debe ser con toda oración. Hay diferentes maneras de orar. Muchas veces oramos y en nuestra oración adoramos. No estoy hablando de música, no estoy hablando de cánticos. Estoy hablando de esa oración por medio de la cual nosotros nos presentamos delante de Dios y lo levantamos a Él y le honramos a Él y nosotros nos humillamos delante de Él. Hay oraciones de confesión donde nos acercamos diciendo: Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. Señor, he hablado lo que no debía hablar, he hecho lo que no debía hacer. Y hay oraciones por medio de las cuales entonces delante del Señor nosotros nos exponemos, porque ¿qué cosa hay que le podamos esconder al Señor? ¿Qué cosa hay que podamos disfrazar o maquillar delante de Él? Entonces mejor acercarme a Él y en mi oración también poder confesar. Hay oraciones de acción de gracias donde yo expreso al Señor mi gratitud por lo que Él me ha dado, por los momentos buenos, pero también por los momentos difíciles, porque sé que en los unos y en los otros Él está conmigo. Poder expresar nuestra gratitud por el hecho de respirar, de ver, de oír, de poder comer y de poder eliminar lo que comemos.
La acción de gracias es una forma de oración. Hay oraciones de súplica, donde rogamos al Señor, suplicamos al Señor por su favor, por su ayuda, por su misericordia para nosotros o para otros. Pero cuando estamos orando en favor de otros, eso se llama intercesión. Y mucho más pudiéramos decir respecto a las formas o tipos de oración. Pero muchos piensan en la oración solamente en el hecho de pedir cosas. Voy a orar, Señor, te pido que. Y entonces ahí pedimos y pedimos, Señor, quiero unos zapatos nuevos, Señor, quiero una camisa nueva, quiero un carro nuevo, quiero una casa nueva. Y no falta el que esté pidiendo esposa nueva. Bueno, yo espero que eso no esté pasando, ¿cierto? Orar es más que simplemente pedir. Nuestra comunión con Dios tiene que desprenderse del egoísmo, donde solamente pensamos en nuestra necesidad. Yo espero que usted no sea de los que ora cuando le toca. Probablemente usted ora antes de comer. Probablemente usted ora en el culto porque el que está dirigiendo dijo, oremos. O probablemente usted ora en esos momentos de emergencia. Si su vida de oración se restringe solo a eso, y digo por los alimentos porque muchos ni siquiera por los alimentos oran, ni siquiera eso. Nosotros encontramos que la Escritura nos enseña que a la hora de comer debemos comer con acción de gracias y con gratitud disfrutar lo que el Señor pone para nosotros. Así sea otra vez esa arepita con huevo o arepa con queso. Bueno, yo ya como que el tema es de hambre, ¿cierto? Debemos aprender a levantar nuestra gratitud a Dios, porque Él es el que sacia de bien nuestra boca. Sea que podamos comer abundantemente, o sea que ya usted esté restringido porque no puede comer con sal, no puede comer con grasas, no puede comer con ninguna de esas cosas. Pero dale gracias, porque en medio de todo esto, Él está aquí con nosotros. Por eso, en lugar de orar solamente cuando toca, deberíamos ver la oración como parte de nuestra vida, como un recurso presente y disponible en todo momento. Mire, cuando usted se ejercita en la disciplina de la oración, muchas veces usted sin darse cuenta, ahí está hablando con el Señor. Muchas veces usted sin darse cuenta está agradeciéndole, muchas veces está meditando en lo que Él le ha venido hablando, o está presentando delante de Él sus planes. Cuando ejercitamos la disciplina de la oración, queridos hermanos, eso va a empezar a fluir de manera natural y no va a ser un aburrimiento y no va a ser una carga difícil de llevar.
Pero es necesario cambiar nuestra perspectiva respecto a la oración. Para caminar este camino de fe necesitamos la palabra y necesitamos la oración. Recordarán ustedes que cuando en la iglesia primitiva hubo situaciones de crisis, vinieron donde los apóstoles y le reclamaron porque administrativamente hablando había tantas inconsistencias o falencias. Pero usted recordará la respuesta de los apóstoles. No es justo que nosotros, por servir a las mesas, descuidemos la palabra y la oración. Estos dos elementos para los apóstoles fueron elementos clave que para cada uno de nosotros hoy también deberían serlo. La oración nosotros la encontramos en toda la Escritura. Y nuestras oraciones deberían ser oraciones a la luz de la palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Leo en favor de todos, dice la palabra del Señor. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los discípulos de Jesús miraban lo que él hacía. Y en este texto, ¿qué es lo que estaban viendo ellos en Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba orando. ¿Jesús estaba qué? Orando. Pero si Él es el Hijo de Dios, ¿qué necesidad tenía de orar? Si Él es Dios, ¿qué necesidad tenía de orar? Pues siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, Él oraba. Él sabía que necesitaba estar en conexión, en comunión con su Padre. Y llama poderosamente mi atención que los discípulos no le dijeron al Señor: enséñanos a predicar. Y ellos veían a Jesús que predicaba. Pero yo no veo que ninguno de ellos pidió una clase de homilética o de hermenéutica o de exégesis. Pero sí dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos entendieron que la vida de Jesús estaba marcada por la oración.
nosotros también necesitamos aprender a orar. Ninguno de nosotros nació aprendiendo a orar. Y por mucho que estudiemos sobre la oración, el apóstol Pablo lo dijo en los siguientes términos: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero aunque no sabemos, encontramos que el Señor siempre hizo énfasis en la necesidad de orar siempre. Y entonces Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, pues Jesús les enseñó a orar. Y en ese modelo de oración, en la oración que Jesús enseñó, usted encuentra distintas oraciones a lo largo de la Escritura. Pero el Padre Nuestro se convierte en el modelo por excelencia de oración. Y no voy a ser exhaustivo a la hora de hablar del Padre Nuestro. Perfectamente pudiéramos aquí en este texto durar 2 y 3 meses hablando del Padre Nuestro. Pero solamente voy a hacer referencia a algunos de los elementos que quisiera que recordáramos para esta disciplina en la cual nos vamos a ocupar esta semana. En la estructura que nos enseña Jesús, Él nos muestra que el destinatario de la oración es ¿quién? Es el Padre. Y a sus discípulos les dice, ustedes orarán diciendo, Padre Nuestro. Recuerde que la oración es ser consciente de que estamos en comunión. Él no es un Padre ajeno, Él no es un Padre distante, Él no es un Padre ausente, Él es un Padre presente, que cuida, que ama. Y que a pesar de que seamos nosotros hijos malos, Él es un buen Padre. Y anhela que estemos en relación con Él, en comunión con Él. En ese sentido, es importante saber que esa expresión Padre Nuestro que estás en los cielos, Jesús nos muestra relación cercana, pero nos muestra confianza. Mientras probablemente usted habla con otras personas y tal vez las cosas que usted habla pueden ser cosas muy personales, existe un grado de probabilidad que esa persona que está recibiendo esos asuntos tan suyos se los cuente a otro. O use eso para mal. No siempre sucede así, pero puede pasar. Pero cuando nos acercamos al Señor lo podemos hacer con confianza, porque Él nos ama, Él nos cuida. Él no nos va a dejar en ridículo, ni nos va a dejar en vergüenza, siempre y cuando estemos en comunión y en relación con Él. La oración es relación. La oración es cercanía. Probablemente muchos tienen la imagen de un Dios lejano. Jesús nos mostró a un Padre cercano, a un Padre nuestro, que gobierna sobre cielos, tierra y mar, pero es nuestro Padre. Bueno, voy a dejarlo ahí porque si no, aquí me quedo. Y al desarrollar la oración, quisiera separar el Padre Nuestro en 2 grupos. Un primer segmento en lo que Jesús enseña dice: santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre. ¿El nombre de quién? Del Padre. Venga tu reino. ¿El reino de quién? Del Padre. Y hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Cuando nosotros pensamos en estas tres frases dentro de la oración, debemos recordar que la prioridad es Dios. En la oración la prioridad es Dios. Y en ese orden de prioridades, el Señor nos enseña que el nombre de Dios debe ser santificado. La gloria de Dios, cuando pedimos que tu reino, Él es el rey, no nosotros. Muchos de nosotros pensamos que Dios es nuestro súbdito y que somos nosotros los reyes y le damos a Él las órdenes de lo que tiene que hacer. No, el rey es Él. Y nos acercamos a Él con un corazón humilde, sencillo, honesto. Es prioridad la voluntad de Él, no la nuestra. Yo quisiera que a veces las cosas se hicieran como a mí me parece. Como a mí me parece. A veces yo quisiera que mi esposa fuera como a mí me parece, pero no es así. Y a veces quisiera que mis hijos fueran como a mí me parece, pero no son así. Pero sobre ellos, sobre mi esposa, sobre mis hijos y sobre mí, a veces yo quisiera ser de otra manera, pero no soy tan como quisiera yo ser. Pero mi esposa, mis hijos y yo necesitamos al Señor. Y por eso la prioridad tiene que ser el Señor. Amo a mi esposa, pero en mi vida la prioridad tiene que ser el Señor. Amo a mis hijos, pero en mi vida la prioridad tiene que ser el Señor. Por eso en el modelo de oración que Jesús enseña a sus discípulos, nos muestra que la prioridad es Él y no nuestras peticiones. No nuestra lista de deseos. Y la segunda parte del Padre Nuestro, entonces Jesús enseña a sus discípulos que podemos pedir por el pan nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En este segundo bloque de peticiones, nosotros encontramos que podemos pedir para nuestras necesidades diarias, que delante del Señor podemos pedir perdón, pero delante de Él somos conscientes que también perdonamos. Y delante del Señor también podemos pedir por su protección espiritual. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Recuerda que hace 8 días hablábamos cómo la palabra de Dios se convierte en una herramienta en nuestra lucha contra la tentación. Pues hoy tenemos que ver la oración como una herramienta que también nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación. Debemos cambiar una perspectiva de la oración que ha estado centrada solamente en pedir cosas. Cuando miramos el modelo bíblico que Jesús enseñó, vemos que Dios busca, o la oración bíblica busca que Dios sea honrado.
en su voluntad, en su reino y en su nombre. Y en ese sentido, lo que Él es se empiece a ver reflejado en nosotros. Y hoy quiero, a partir de esto que acabamos de ver, voy a enviar una foto, perdón, para que me hagan el favor y la publiquen. Olvidé enviarla antes, perdón. Y quiero que miremos lo siguiente. Permítame. Ya la envié, espero que llegue. Un personaje que se centró en tratar de encontrar modelos fáciles de oración a la luz del Padre Nuestro, desarrolló desde el inglés un acróstico que se lee Acts, el libro de los Hechos en inglés se lee Acts. Pues nosotros vamos a seguir utilizando ese nombre, pero lo vamos a traducir en español. La A significa adoración, adoration en inglés, ¿cierto? La C de confesión, confession. La T es ¿cómo se dice eso? Thanksgiving. Bueno, ahí me peleé ya con el inglés. Y la S de supplication. ¿Cómo me vieron ahí? Adoración, confesión, acción de gracias y súplicas. De pronto este acrónimo nos puede ayudar a la hora de ejercitarnos en nuestra oración. Acuérdese de esa palabra, acts, que nos invita a la adoración, la confesión, acción de gracias y la súplica. Cuando hablamos de la adoración, tenemos que reconocer quién es Dios. Y debemos alabar su carácter. En el Padre Nuestro Jesús lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El hecho de nosotros someternos al reino de Dios, a la voluntad de Dios, es un acto de adoración. Porque no es mi voluntad, no es mi reino, no es mi nombre, es el nombre de Él, el reino de Él, la voluntad de Él. Yo me rindo a Él, yo lo adoro a Él. Entonces, ¿qué tal si en mi oración inicio con un momento de adorar al Señor? Y luego de adorarlo, nos acercamos y confesamos también nuestra necesidad, confesamos nuestra falta, confesamos nuestro pecado. Hay que admitir que necesitamos al Señor. Hay que reconocer que de diferentes maneras le hemos faltado. Por lo tanto, delante del Señor debemos admitir nuestro pecado y pedir perdón. Ese sería el segundo momento de nuestra oración. Luego, agradecemos.
Qué bueno poder dar gracias al Señor por quien es Él. Y qué bueno poder agradecer al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Probablemente usted muchas veces ha pedido cosas al Señor y Él le ha dado lo que usted ha pedido. Y muchos de nosotros ni siquiera hemos agradecido por su respuesta. Pero en este tercer momento en nuestra práctica de oración debería ser esa oportunidad de poder darle gracias, aún de testificar delante de Él: Señor, tú me ayudaste con esto que te pedí, gracias. Señor, gracias porque nos guiaste en la decisión que debíamos tomar la semana pasada y entendemos, Señor, que tú estuviste allí con nosotros. Y hay un cuarto momento de este modelo de oración y es la súplica. Y ahí entonces podemos pedirle al Señor por nuestras necesidades. Señor, por favor, ayúdame para poder cumplir con mis responsabilidades esta semana. Señor, tú sabes que mis hijos necesitan. O podemos presentar a nuestros hermanos que están en aflicción, que están en dificultad, a nuestros gobernantes. Este modelo de oración nos puede ayudar en nuestro tiempo de oración. Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Cuando nosotros revisamos este texto, lo mencionaba anteriormente, el contexto del que viene hablando el apóstol Pablo desde el versículo 10 es la necesidad de fortalecernos en el Señor. Ustedes y yo necesitamos al Señor. Si alguien piensa que no lo necesita, pues eso es respetable, pero cuán equivocado estás. Necesitamos a Él, necesitamos las fuerzas de Él, porque frente a las cosas que batallamos, nuestras fuerzas son insuficientes, nuestro conocimiento es insuficiente. Miren, yo estoy ya cerca de los 25 años de desarrollar el ministerio pastoral. Y tengo que decirles que si estuviera desarrollando esa labor en mis propias fuerzas, hermanos, yo ya estuviera loco, enfermo. Pero he entendido que soy insuficiente. He entendido mi fragilidad y mi debilidad. Si alguien depende de mí en su vida espiritual, pues está perdido. Pero yo he entendido que conmigo va el Señor. Y el Señor es quien me ha dado la fuerza para poder acompañar, para poder ayudar, para poder orientar, para poder escuchar, para poder soportar. Y por eso esta instrucción es tan importante: fortaleceos en el Señor. La fuerza del creyente proviene de Dios, no de su pastor, no de su líder espiritual, es del Señor. Y cuando nos revestimos de Él, entonces Él nos presenta toda la armadura. Nos habla entonces de un montón de elementos que usted los puede ver en detalle
en su casa, porque se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual. Y tenemos que revestirnos del Señor. En ese contexto, el versículo 18 que ya habíamos visto nos recuerda que la oración es sumamente importante, porque por medio de ella podemos utilizar correctamente la armadura. Cada uno de los elementos que el Señor nos ha dado en nuestra sensibilidad de escuchar su palabra y en nuestra actitud de estar en comunión con Él, podemos entonces nosotros caminar siempre con la verdad, con la justicia, anunciando el evangelio, teniendo fe, resistiendo los ataques del maligno, siendo conscientes de la salvación que tenemos y usar correctamente la espada del Espíritu. Para poder utilizar todo esto, Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Diga conmigo: perseverancia. En nuestra vida de oración tenemos que perseverar. Muchos probablemente ya han desarrollado una disciplina de oración y se les hace fácil estar en oración 2, 3 y 4 horas. Gloria a Dios. Pero muchos probablemente no. Yo le animo a que, en ese sentido, al ser consciente de perseverar en la oración, el concepto de disciplina tiene que ser relevante para nosotros. La disciplina se convierte en un hábito. Entendamos aquí disciplina no como castigo, no. Disciplina es un hábito, un ejercitarnos día a día. Y qué bueno poder sacar, la semana anterior hablábamos, momentos específicos para acercarnos al Señor y a la palabra. Pero qué bueno también en ese momento de recibir la palabra, también tener un momento de oración consciente y disciplinado. No arranque con 2 horas, no arranque con 1 hora, arranque con 10 minutos. Pero procure respetar esos minutos en su relación con el Señor. Probablemente hay días que usted va a decir: ay, hoy no quiero. Pero ahí está la disciplina. Independientemente de que haga frío o haga calor, de que llueva o haga sol, tome el momento. Usted decidirá si en la mañana, si al mediodía, si en la noche. Usted sabe cuál es el mejor momento para usted. Un momento en el que no estés dependiendo de que te llamaron, de que tienes que responder correos, que tienes que hacer diligencias. Un momento en el cual puedas tomar la decisión de empezar a perseverar en tu vida de oración. En ese sentido, cuando nosotros entendemos, y hemos mencionado aquí diferentes modelos de oración, pues empecemos a usar esos modelos. El Padre Nuestro se convierte en una guía. El acróstico que les acabo de presentar se convierte en otra guía. Pero entender que cuando nosotros oramos no lo hacemos en nuestra fuerza. El Señor está con nosotros.
El apóstol Pablo aquí en este versículo 18 dice que nuestra oración y súplica es en el Espíritu. El Espíritu de Dios está con nosotros, ayudándonos, acompañándonos, fortaleciéndonos, guiándonos en nuestra oración. No estamos solos. No estamos solos. Por eso, permitamos que el Espíritu nos guíe. No piensen en orar como un acto de repetir palabras sin sentido. No. La oración tiene que ser un momento supremamente consciente. Conscientes de nuestra necesidad, conscientes de nuestra relación, conscientes de la presencia del Señor con nosotros. Perseverar implica insistir. Perseverar implica no desmayar. Incluso cuando vemos que no hay respuestas o no hay respuestas inmediatas. Hay dos referencias, solamente las voy a mencionar, pero le animo para que usted las busque en su casa. Lucas capítulo 18, versículo 1 y siguientes. Jesús refiere la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero me gusta cómo empieza ese versículo 1, porque Jesús quería enfocar en sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aún en un contexto donde no se nos está dando lo que queremos, en el tiempo que queremos y en el modelo que queremos. Pero Jesús nos enseña que debemos orar siempre. Y el otro texto al que le animo a que revise en su casa es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde el Señor nos invita a que en medio de nuestras luchas emocionales, porque muchos de nosotros hoy cargamos con un montón de afán, con un montón de ansiedad. Muchos hoy están viviendo unos cuadros depresivos severos. Y pareciera que desconocen que la Escritura nos muestra un camino para empezar a alivianar esas cargas. Donde la Escritura nos dice que debemos traer nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque cuando nosotros traemos nuestras cargas al Señor, cuando presentamos delante de Él nuestra preocupación, nuestro dolor y todas estas cargas que podamos tener, la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Corazones y pensamientos, hermanos. El Señor nos quiere dar salud emocional. Salud emocional. Y la oración es una disciplina que nos permite poder avanzar y poder caminar en esa salud. Tenemos nosotros que crecer en esa vida de relación con Dios. Cuando oramos, reconocemos que sin Dios no somos capaces. Cuando oramos, estamos aceptando que sin Él, frente a la tentación, somos frágiles. Que sin Él, frente a los ataques del enemigo, estamos expuestos. Que sin Él, cuando llega el desaliento, nos derriba. Por eso necesitamos al Señor. ¿Por qué oramos? No porque nosotros vamos a hacer que el Señor se mueva a nuestro antojo. No, oramos porque reconocemos
que necesitamos su guía, su ayuda. Todos los días enfrentamos distintas luchas. Todos los días enfrentamos diferentes situaciones que nos retan. Pero cada día en esa cotidianidad y en esas luchas diarias deberíamos entender eso como un campo de batalla. Un campo de batalla donde la oración se convierte en nuestra línea de defensa, pero también de ataque. Porque recuerde, en Efesios capítulo 6, léalo en su casa completo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero el Señor quiere que nos revistamos de Él, para que podamos resistir, para que nos podamos defender, pero también para que podamos atacar. En la oración, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Y aquí voy a hacer una aclaración. No es la oración por sí misma lo que da el poder. El poder es del Señor. Y por medio de la oración yo estoy conectado con Él. Por eso recibo la fuerza de Él, la guía de Él, la sabiduría de Él. Por favor, así como hablábamos la semana anterior de que muchos, y la otra, cuando hablamos de los amuletos, muchos piensan que la Biblia abierta en determinados salmos los protege. O muchos piensan que porque dicen determinadas palabras van a lograr ciertas cosas. No, por favor. Esas son las cosas que tenemos que desechar. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestra dependencia debe ser de Él. Para esta semana, ¿cómo podemos nosotros ejercitarnos en esta disciplina de oración? Recuerde que ya hoy, si usted ya descargó la aplicación y se registró, hoy ya está abierta una nueva semana. Todavía continúa abierta la semana anterior. Si usted no lo ha hecho, lo puede hacer. Y aquí va a encontrar, digamos que un resumen o un compendio de las cosas que hemos visto hoy, de las citas que hemos hablado. Pero aquí le estoy invitando a hacer de una manera consciente una rutina de oración. Y para esta semana el reto nos invita a establecer un tiempo fijo de oración. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 15 minutos, usted sabe qué tiempo tiene. Pero en esa oración, procure seguir. Le voy a invitar a que esta semana utilicemos el modelo de ACTS. ¿Recuerda qué significan esas iniciales? Adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Y en esos 10 minutos o 15 minutos de oración, procure ir llevando ese orden. Otro modelo que puede ayudarle, si usted dice, no, yo no me acuerdo de eso, esto es muy enredado. Hay un modelo que se llama orar la palabra. Y hay una serie de elaboraciones. Yo voy a intentar presentarlo de una manera lo más sencilla posible. Usted toma el texto de la palabra que va a leer esta semana, porque usted va a continuar con su reto de leer la palabra. La disciplina de la palabra continúa. No crea que fue nada más la semana pasada. Seguimos ejercitando la palabra y vamos a implementar la oración. ¿Y cómo se hace? Entonces vamos nosotros a tomar el texto que leemos y conforme a lo que la palabra del Señor nos habla, pues nosotros vamos a meditar en ella. Vamos a tomar un momento de leer y luego vamos a reflexionar en ella. Y conforme a esa reflexión, entonces vas a seguir según lo que la palabra del Señor te haya hablado.
Si el Señor te está hablando, por ejemplo, Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Toma un momento y medita en eso. Ahora, tú puedes adorar al Señor diciendo: Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Señor, yo te bendigo porque tú has cuidado de mí, porque nada me ha faltado. Y usted, a partir de allí, de lo que la palabra del Señor dice, de su meditación, usted puede entonces desarrollar un momento de oración. Ese modelo es fantástico porque nos permite ejercitar las dos disciplinas simultáneamente. Entonces, si usted dice: no, no me acuerdo, voy a orar con la palabra, pues entonces hágalo de esta manera. Escoja usted el modelo que prefiera, pero sea consciente, sea intencional en ejercitarse en la palabra. Procuremos esta semana desarrollar hábitos de oración, de oraciones pequeñas en el transcurso del día. Si usted ve que está por ahí pensando lo que no debe o viendo lo que no debe, ¿por qué mejor no es consciente un momento y habla con el Señor? Señor, ayúdame. Señor, no quiero pensar de esta manera. Necesito que traigas por medio de tu Espíritu palabras que me edifiquen. Señor, te pido que guardes a mi familia. No sé, oraciones corticas. Y no tiene que cerrar los ojos y levantar las manos. No, allí donde está, mientras camina, mientras conduce. Pero intencionalmente en el transcurrir del día, oraciones cortas que te hagan consciente de que estás delante del Señor. Puede ser una frase como: Señor, dame su sabiduría para esto que voy a hacer hoy. Empiece con algo pequeño y poco a poco el Señor te ayudará. Pero particularmente hay una invitación esta semana en el reto, porque la oración es una disciplina que podemos hacer de manera individual y debemos hacerla individual, pero también es una disciplina que podemos hacer con otros. Esta semana entonces le animo a que usted piense en un grupo de hermanos, 2, 3, más de 4 no, pero que usted pueda ponerse de acuerdo. Bueno, ¿te gustaría que oremos esta semana? Puede ser por videollamada, o puede ser que se encuentren en un momento, o puede ser con su familia, pero saque un momento para orar con otros. En la aplicación hay un espacio para que usted escoja con quiénes quiere orar y cuándo lo va a hacer. Es una invitación. Usted puede hacerlo o no. Pero como iglesia necesitamos seguir creciendo en las disciplinas y ser conscientes que necesitamos los unos de los otros. No olvides que seguimos con la disciplina de la palabra. Cada disciplina que veamos no es que archivamos las otras. Sumamos un nuevo espacio. Espero que estos retos no sean tan complicados. ¿Es muy difícil? Pienso que no. La idea es que seamos conscientes de hacerlo. Hemos visto hoy, en lo que la palabra del Señor nos ha hablado, que la orden del Señor es que oremos siempre. Hemos visto cómo Jesús nos enseñó por medio del Padre Nuestro a orar centrados en que la prioridad es el Señor, pero luego también podemos traer nuestras peticiones. Y hemos visto cómo la oración nos ayuda
en medio de nuestras luchas espirituales y emocionales. Al reflexionar en esto, muchos de los que hoy estamos aquí debemos reconocer que hemos sido descuidados en nuestras disciplinas de oración. Y recuerde que cuando yo no oro, de alguna manera le estoy diciendo al Señor: no te necesito. Pero si eres consciente que lo necesitas, entonces pidamos perdón al Señor por nuestra negligencia. Y empecemos a tomar acciones para crecer en nuestra comunión con Él. Pero hoy también la palabra nos invita a comprometernos en espacios específicos, en tiempos específicos, y aunque sea por un momento en la semana, con un grupo específico de personas, para poder alentarnos y ejercitarnos en esta disciplina. Es fundamental reconocer que lo necesitamos a Él. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él debe estar siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Su palabra nos alimenta por medio de la oración. Él nos escucha y expresamos nuestra carga, nuestro anhelo, pero también le adoramos y agradecemos. No sé hoy qué ha hablado el Señor a ti a partir de todo esto que hemos hablado, pero le animo, querido hermano, a que se acerque al Señor, que Él sea su prioridad. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que hoy habla a nosotros. Gracias por tu palabra que hoy nos instruye, que hoy nos recuerda que debemos orar, que debemos ejercitarnos en esta disciplina. Señor, porque no somos autosuficientes. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia en la oración. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho a un lado esta herramienta poderosa que nos permite estar en comunión contigo. Hoy nos acercamos a ti reconociendo que eres tú quien nos sostiene. Hoy nos acercamos a ti reconociendo que es tu fuerza, que es tu gracia, que es tu sabiduría. Hoy reconocemos, Señor, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Mira cuántos de mis hermanos hoy tal vez están agotados, cansados, desanimados. Pero te ruego, Señor, que despiertes el corazón de cada uno de nosotros y seamos conscientes de la necesidad que tenemos de estar en relación contigo. Ayúdanos, Señor, a ser personas que buscan tu rostro. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia de oración, a ser creyentes, Señor, que caminan conforme a la palabra y que son ejercitados día tras día en un diálogo constante contigo. Queremos estar siempre cerca de ti.